Hola a todos, bienvenidos a una misión podcast, Palabras de Vida, donde cada semana nos sumergimos en las enseñanzas del pastor Marcelo Juárez, Así es. de la Iglesia, una misión centro. Esta semana exploramos el mensaje, Enfrentando lo que no veo, Buenísimo. una poderosa continuación del sermón anterior que estoy segura te ayudará a descubrir Claro. y superar obstáculos ocultos en tu vida. Uf, qué importante. Antes de comenzar, te recordamos que puedes encontrar la iglesia, una misión centro en la calle Claudio Castro, 870, Sí. Villa Bosch, Buenos Aires. Ajá. Te invitamos a visitarnos. Por supuesto. También puedes conectarte con nosotros en Facebook, Instagram y YouTube como Una Misión Centro, y en nuestro sitio web unamision.org. Fantástico. Pero ahora sí, prepárate para una inmersión profunda en la palabra. Excelente. Hoy desvelaremos las áreas ocultas de nuestro corazón y aprenderemos a enfrentarlas con la ayuda de Dios. Buenísimo. El pastor Juárez utiliza el Salmo 19.12 el 13 como punto de partida, donde David, un hombre que experimentó el poder del pecado, clama a Dios por la revelación de sus errores ocultos y protección contra la soberbia. Es fascinante, ¿no crees? Totalmente. Incluso alguien como David, considerado un hombre conforme al corazón de Dios, Sí. reconocía sus propias limitaciones y buscaba ayuda divina. Es realmente impactante. Me pregunto, David ya intuía que algo andaba mal en su interior. ¿Por qué esa necesidad de pedirle a Dios que le revelara lo que él mismo no veía? El pastor Juárez explora la naturaleza del pecado y nos dice que su atractivo no reside en su apariencia, sino en la ilusión de poder evitar sus consecuencias. Es como querer disfrutar de un postre delicioso sin preocuparnos por las calorías, ¿verdad? Exacto. Pero como bien sabemos, tarde o temprano, las consecuencias aparecen. Y a veces esas consecuencias no solo nos afectan a nosotros, Claro. sino también a las personas que nos rodean. Precisamente, para ilustrar esto, el pastor utiliza la analogía del tiro al blanco. Si damos el tiro a alguien, sin duda, saldrá lastimado. Nuestras acciones, sobre todo aquellas que están fuera de la voluntad de Dios, siempre tienen un impacto real. Esa analogía me hace reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos sobre nuestras acciones. ¿Sí? A veces actuamos impulsivamente sin detenernos a pensar en las consecuencias que pueden tener para nosotros y para los demás. ¿Cómo podemos ser más conscientes de este impacto? Para comprender mejor las áreas ocultas de nuestra personalidad, el pastor introduce la ventana de Johari, un modelo psicológico que describe cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo los ven los demás. Este modelo se divide en 4 áreas: la abierta, la ciega, la oculta y la desconocida. Y David, en su oración, le está pidiendo a Dios que le revele esa área desconocida, la que ni él mismo ni los demás conocen. Es como un punto ciego que solo Dios puede iluminar. Exactamente. Y para ilustrar este punto, el pastor utiliza ejemplos bíblicos, como el de Saúl, mostrando cómo el pecado afecta no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestra salud mental, nuestra espiritualidad y nuestras relaciones interpersonales. El caso de Saúl es un ejemplo trágico de cómo el pecado puede transformar a una persona. Sí. De ser un líder elegido por Dios, Ajá. terminó su vida dominado por la depresión, la ira y los celos. Es un recordatorio de que el pecado nos aleja de quienes realmente somos y de quienes Dios nos ha llamado a ser. Es fuerte. Y aquí es donde entra la soberbia, esa característica que David le pide a Dios que lo proteja. Nos dice el pastor acerca de la soberbia. ¿Cómo se manifiesta en nuestra vida diaria? La describe como un comportamiento que nos ciega a nuestras propias faltas. Nos lleva a menospreciar a los demás, a creernos superiores e incluso a mostrar una falsa humildad. Es un obstáculo para el crecimiento espiritual y para una vida plena. Suena como una trampa peligrosa. Y parece que el pastor la contrasta con la compasión de Jesús, ¿cierto? Totalmente. A diferencia de la soberbia que nos aísla y nos endurece el corazón, Jesús se acerca a los enfermos, los toca, siente compasión por las multitudes. Es un modelo de humildad y amor que debemos seguir. Me viene a la mente la imagen de Jesús sanando al leproso. ¡Qué bueno! Pudo haberlo sanado a distancia, pero eligió acercarse y tocarlo, Sí. mostrando una compasión que seguramente impactó profundamente a ese hombre, Sin duda. que quizás llevaba años sin sentir el contacto humano. Un gesto que nos enseña que la verdadera grandeza reside en la humildad y en la compasión. Y para ilustrar cómo Dios nos revela nuestros pecados ocultos, el pastor utiliza la metáfora de una radiografía del corazón. Imagínate al Señor examinando tu corazón.
Wow. y revelándote esas áreas que ni tú mismo ves. Qué imagen tan poderosa. Es como si Dios nos estuviera haciendo un chequeo espiritual completo para mostrarnos qué necesitamos sanar y transformar. Me intriga saber más sobre esta radiografía del corazón. Sí. ¿Qué detalles nos revela el pastor? Justamente a eso vamos. Pero antes de continuar, me gustaría hacer una pausa para que puedas reflexionar sobre lo que hemos conversado hasta ahora. ¿Te animas a pensar en qué áreas de tu vida podrías necesitar esa radiografía divina? Excelente pregunta. En la próxima parte, profundizaremos en la radiografía del corazón y en las herramientas que Dios nos da para enfrentar lo que no vemos. No te lo pierdas. ¿De acuerdo? Nos vemos en la próxima parte. Hasta pronto. Retomando la metáfora de la radiografía del corazón, me quedé pensando en cómo Dios puede revelarnos esas áreas que a veces preferimos ignorar. ¿Cómo funciona esta radiografía en la práctica? Para hacerlo más tangible, el pastor Juárez nos presenta el caso ficticio de Julio, alguien que se somete a esta radiografía espiritual. Los resultados, presentados con un toque de humor, revelan aspectos como tendencia a la discusión, altos niveles de soberbia, falta de perdón, irritabilidad e incluso un poco de alcohol en la sangre. Me imagino la cara de Julio al recibir ese diagnóstico. Más allá del humor, creo que este ejemplo nos confronta con la realidad de que todos tenemos áreas que necesitan ser sanadas y transformadas. Exactamente. Y aquí es donde el pastor conecta la radiografía con las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Esas situaciones difíciles que a veces nos hacen cuestionar nuestra fe. No son un castigo, sino una oportunidad para que veamos con mayor claridad lo que necesita ser transformado en nuestro interior. Es como si Dios nos pusiera a prueba, no para hacernos sufrir, claro, sino para ayudarnos a crecer. Como esos ejercicios desafiantes que nos ayudan a comprender mejor una lección. ¿Te acuerdas cuando le pedíamos a la profesora de matemáticas más ejercicios, aunque fueran difíciles? Porque sabíamos que nos ayudarían a dominar el tema. Claro. Es la misma idea cuando le decimos a Dios, pruébame, como hizo David. ¿Le estamos pidiendo que nos muestre nuestras áreas débiles? Aunque duela porque confiamos en que Él nos ayudará a superarlas. Y hablando de dolor, el pastor hace una distinción muy importante entre la tristeza que Dios permite y la culpa que nos paraliza. No es lo mismo sentir tristeza por nuestros errores y desear cambiar que quedarnos atrapados en un ciclo de autocondenación que no nos permite avanzar. Exactamente, la tristeza que Dios permite nos lleva al arrepentimiento genuino, a ese cambio de dirección que nos acerca a la salvación. En cambio, la culpa que nos domina, como le sucedió a Judas, nos aleja de Dios y nos conduce a la autodestrucción. El caso de Judas es un recordatorio de que, a pesar de nuestros errores, siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos y buscar el perdón de Dios. La clave está en no dejarnos vencer por la culpa, sino tomar la decisión de cambiar y buscar la ayuda de Dios. Y para ello necesitamos desarrollar la resiliencia, esa capacidad de levantarnos después de una caída, de aprender de nuestros errores y de volver a empezar con la ayuda de Dios. Resiliencia. Una palabra que implica fortaleza, perseverancia y confianza en la misericordia de Dios. El pastor nos dice que no se trata de ser perfectos, sino de tener la valentía de reconocer nuestros errores, pedir perdón y seguir adelante con la ayuda de Dios. Y para ilustrar la importancia de la resiliencia, el pastor nos recuerda que todos somos pecadores, que todos erramos al blanco en algún momento de nuestras vidas. Es un mensaje de esperanza que nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Dios nos comprende, nos ama a pesar de nuestras imperfecciones y nos ofrece su gracia para que podamos levantarnos y seguir adelante. Al final nos invita a hacer la oración de David, a pedirle a Dios que examine nuestro corazón, que nos revele lo que no vemos y que nos guíe por el camino de la verdad. Una oración que requiere humildad y valentía, porque implica abrir nuestro corazón a Dios y estar dispuestos a confrontar nuestras áreas débiles. Pero también es una oración llena de esperanza, porque sabemos que Dios, en su infinita misericordia, nos ayudará a transformar nuestras vidas. Y aquí me gustaría hacer una pausa para que nuestros oyentes puedan reflexionar sobre lo que hemos compartido. ¿Estás dispuesto a hacer la oración de David y pedirle a Dios que examine tu corazón? ¿Qué áreas ocultas necesitas que Él te revele? Excelente pregunta.
En la próxima y última parte de nuestro Deep Dive exploraremos las herramientas que Dios nos da para transformar esas áreas que necesitan ser sanadas y vivir una vida plena y con propósito. Retomando la idea de la resiliencia, me impacta la forma en que el pastor la describe, no solo como la capacidad de recuperarnos de las caídas, sino de utilizar estas experiencias para crecer y fortalecer nuestra fe. Sí. Es como transformar el dolor en aprendizaje, ¿no crees? Sin duda, el pastor Juárez lo expresa de una manera que me parece muy acertada. La tristeza bien asimilada es la que produce un cambio de vida. Un arrepentimiento que lleva a la salvación. No debemos temer a esa tristeza que Dios permite, ya que nos conduce al arrepentimiento genuino y a una transformación profunda. Es decir, que esa tristeza se convierte en un catalizador para reconocer nuestros errores, asumir la responsabilidad de nuestras acciones y buscar la ayuda de Dios para cambiar. No se trata de hundirnos en la culpa, sino de usarla como un trampolín hacia la transformación. Exactamente. Y aquí es crucial recordar que Dios no busca castigarnos, sino restaurarnos. Su deseo no es que nos quedemos atrapados en la culpa, sino que experimentemos la libertad que proviene del perdón y la reconciliación. Para ilustrarlo, el pastor nos presenta el ejemplo del leproso que busca a Jesús. Un hombre marginado por su enfermedad, que no solo experimenta la sanidad física, sino también el toque compasivo de Jesús. Esa imagen me conmueve profundamente. Ese toque representa la aceptación y el amor incondicional de Dios. ¡Qué lindo! Que nos abraza a pesar de nuestras imperfecciones. Es un recordatorio poderoso de que no importa cuán lejos nos hayamos desviado del camino, Dios siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Su amor y su misericordia no tienen límites. Y esa es la esencia del mensaje del pastor, ¿verdad? Dejarnos examinar por Dios, permitir que Él nos muestre nuestras áreas ocultas y confiar en su gracia para transformarnos, abrir nuestro corazón a Dios con honestidad y vulnerabilidad. Sí. Para experimentar la verdadera libertad y vivir una vida plena y con propósito. Así es. Y al final nos invita a hacer la oración de David, a pedirle a Dios que examine nuestro corazón, que nos revele lo que no vemos y que nos guíe por el camino de la verdad. Una oración que nos desafía a ser valientes, a enfrentar nuestros miedos, a dejar que Dios nos moldee y nos guíe hacia la vida abundante que nos ofrece. Una invitación a salir de las sombras de la culpa y caminar hacia la luz del perdón y la restauración. Y con esta imagen de esperanza nos despedimos por hoy. Esperamos que este deep dive en la palabra del pastor Juárez haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a seguir reflexionando sobre este mensaje y a ponerlo en práctica en tu día a día. Recuerda, Dios siempre está dispuesto a ayudarte a enfrentar lo que no ves. ¡Claro! Y a caminar hacia una vida plena y transformada. Hasta la próxima semana en una Misión Podcast, Palabras de Vida. Nos vemos.